Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Marcelino? Si tu nombre es Marcelino o Marcelina, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia del beato Marcelino Champagnat. ¿Sabes por qué era tan importante para él nuestra Madre Santísima, la Virgen María? ¿Sabes en qué se parece al Santo Jura de Ars? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar del beato Marcelino Champagnat. Empezaremos a contar la historia del beato Marcelino Champagnat. ¿Por qué beato? Porque recuerden que para que la iglesia declare a una persona santo o santa, lleva un proceso. Y cuando es beato, quiere decir que todavía le falta ese último escalón. Así es de que hablaremos del beato. Resulta que el beato Marcelino nace en Lyon, Francia, en el año 1789. Su papá fue alcalde de aquella ciudad. Y durante la Revolución Francesa, él sufrió mucho porque siempre trataba de defender a nuestra Iglesia Católica y también para, de alguna manera, favorecer lo más que se pudiera a nuestra iglesia. Su mamá, una mujer devotísima a la Virgen, nuestra Madre Santísima María. Y aquí te voy a empezar a contestar la pregunta número 1. ¿Por qué era tan importante para Marcelino, nuestra Madre Santísima? Bueno, porque su mamá era súper devota de nuestra Madre Santísima, tanto que cuando Marcelino estaba pequeño, ella lo consagró a nuestra madre. Y el cariño que la mamá de Marcelino le profesaba a nuestra Madre María, pues era tan grande, tan profundo y tan especial que el niño desde pequeño vio esa devoción en su madre y él también la adoptó. Entonces para él, la Virgen María era alguien muy importante. La amaba con todo su corazón y muchas de las cosas las dedicó principalmente a ella. De una familia que amaba a nuestra religión católica, pues no podía faltar también la tía, ¿verdad? Quizás alguno de nosotros tenemos una tía que está muy acercada a la iglesia. Pues resulta que Marcelino tenía una tía que, ¿qué creen? Le leía las historias de los santos, ¿sí? Así como lo oyes. Le leía las historias de los santos a Marcelino cuando estaba pequeño y Marcelino estaba fascinado. Le encantaba a escuchar a su tía porque estas historias decía que lo animaban y también le ayudó a tener una gran devoción a ser religioso. Cuando pasa el tiempo, es tiempo de ir a la escuela, pero resulta que Marcelino no fue a la escuela. Sin embargo, con lo que leía con su tía y lo que leía con su mamá, los devocionarios de María, entonces el niño empezó a leer, pero sin ir a la escuela. Sin embargo, su devoción y su amor por la religión fue creciendo más y más y más. Aún así, tenía ciertas habilidades. Él era muy hábil como albañil. Y también dicen aquí el libro que él también era muy hábil en los negocios. Era tan ágil
que por ejemplo compraba algunos borreguitos y luego después trataba con las personas y a que le hicieran un descuento, que le dejaran más baratos los borreguitos. Ustedes saben, esa acción de negociar, y después él adquiría esos animalitos y tiempo después los volvía a vender. Y con esa compra-venta de animalitos llegó a ahorrar dinero para ahora sí poder ir a estudiar. Pero ¿qué es lo que quería él estudiar? Aquí viene un dato importante. Cuando termina la Revolución Francesa, el tío de Napoleón Bonaparte era un cardenal, el cardenal Fraiche, y él estaba tratando de poner más seminarios porque quería tener muchos sacerdotes. Y la idea fue poner un seminario en la ciudad de Lyon, cerca de donde vivía Marcelino. Entonces, con ese dinerito que él ahorró acerca de la compra y venta de animalitos, juntó dinero para ir a estudiar a ser sacerdote. Claro que su papá y su tío le decían, no creo que vayas a poder entrar. ¿Pero por qué? Porque va a ser muy difícil para ti. No has ido ni siquiera a la escuela. Nada más sabes leer, pero va a ser muy difícil. Aún así, él fue, hizo su lucha y lo admitieron. Y aquí vamos a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿En qué se parecían el beato Marcelino y el santo cura de Arce? En que los dos tuvieron dificultades en los estudios. Pero te lo voy a platicar directamente de aquí, del libro de la vida de los santos, el número 2. Es el que estamos estudiando ahorita. Y dice lo siguiente. Como le había anunciado el papá y el tío, los estudios le resultaban sumamente difíciles y estuvo a punto de ser echado del seminario por sus bajas notas. Pero su buena conducta y unos buenos amigos le repetían las clases. Esto le ayudó para que le permitieran poder continuar en el seminario. En el seminario tenía otro compañero que, como él, tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás. Imagínense, si él batallaba, el otro compañero batallaba más. Pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta. Y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida. Y el compañero, ¿cómo creen que se llamaba? Juan María Vianney, que más tarde lo conoceríamos como el santo cura de Ars. Famoso en todo el mundo. Así es que esto nos dice, muchachos, que cuando a veces vamos a la escuela, no siempre somos los mejores de la clase. Porque no me gustan mucho las matemáticas, pero soy bueno para leer. Me gusta la lectura, pero no soy bueno en historia. Me encanta la historia, pero no soy bueno para recordar los números y las fechas. Todo puede suceder en una escuela. Imagínense, aquí tenemos a dos santos que nos han demostrado que no solo son las aptitudes, sino también la conducta, tu buen comportamiento, y siempre habrá alguien que te ayude. Así es de que si tú estás batallando en la escuela, mi querido joven, mi querido niño, tienes aquí dos ejemplos que puedes orar para que te ayuden en tus estudios. Bueno, y hecho este paréntesis, continuamos con la historia de nuestro beato Marcelino. Marcelino continuó con sus estudios y con un grupo de 12 personas tenían el propósito de fundar una congregación religiosa que fuera dedicada principalmente a la devoción a María Santísima. Se reunieron los jóvenes y se fueron a una peregrinación a un santuario mariano
pues para poder pedirle a nuestra Madre Santísima que les consiguiera esta gracia. Tiempo después, Marcelino lo lograría. En el año 1816 se ordena finalmente como sacerdote. Y cuando se ordenó, el obispo lo mandó a un pueblito, a una iglesia muy humilde, y lo mandó como vicario. ¿Qué quiere decir eso? Que era como ayudante del sacerdote principal de esa iglesia. Y en ese pueblito lo que había era una situación que a Marcelino le llamaría mucho la atención y le ayudaría a ejercer muy bien su oficio de sacerdote. Pues resulta que la mayoría de los feligreses de esa área eran personas como tibias. No eran mucha gente que acudía a la iglesia. Más bien acudía a las cantinas del pueblo, a los bailes, pero no a la iglesia. Y entonces Marcelino quiso poner manos a la obra. Lo primero que hizo fue ayudarse con un grupo de muchachos para poder dar catecismo. Y a los muchachos les encantaba cómo daba el catecismo. Les encantaba, les llamaba la atención. Es más, había una fila de muchachos esperando que abriera la iglesia a las 6 de la mañana y ellos ya tenían una fila para poder entrar a escuchar al catecismo de Marcelino. Y entonces la gente le empezó a llamar mucho la atención, no solo el catecismo, sino también los sermones que él daba. Claro que dentro de los sermones él aprovechaba para decir que no estaba bien ir a emborracharse. Recuerden que la Biblia dice que no es adecuado emborracharse. Eso es pecado. Y entonces él empezó de esa manera muy duro con este tipo de actitudes. Y poco a poco ayudó a la gente a entender que era más importante asistir a la iglesia y a los actos religiosos que a los actos de baile y de emborracharse. Y esto le ayudó para que todo el pueblo se acercara más a Dios. Una de las cosas que le ayudó mucho a este joven sacerdote, joven porque apenas tenía 27 años, pero de complexión dicen que era muy alto y era muy fornido, tenía una voz muy fuerte y potente y esto le ayudaba para los sermones. En este mismo año que se ordenó sacerdote, en el año 1816, dice aquí que él se había consagrado su sacerdocio a la Virgen María. Y en una de las visitas al santuario mariano de La Forbiere, recibió la inspiración de fundar una congregación religiosa dedicada a desempeñar catecismo a los niños y a propagar la devoción a nuestra Madre Santísima María. Esto sucedió en el año 1816 y de hecho dicen que hay una placa en este santuario donde indica esta inspiración. Y así es como él hace realidad aquel sueño de este grupo de jóvenes. Y empezó a dar más fuerte el catecismo y llegó a fundar más congregaciones. En el 2 de marzo del año 1817 empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casa que en verdad decían que se parecía como a Belén porque era pero tan humilde, pero ahí la empezó. Con este grupo él pues ayudaría a estudiar en esta región, pero también a cultivar un poco el campo para poder tener su sustento. Así es que este santo los fomentaba fuertemente a estos votos de castidad, obediencia y pobreza, pues para que fueran unos buenos apóstoles. Su método de enseñanza principalmente se basaba en que los muchachos había que educarlos con humildad, con amor, con caridad. Porque recuerden que él batalló mucho en la escuela
Era para él muy difícil. Sin embargo, él le ayudaba a sus catequistas y les decía que se prepararan 1 hora antes con el catecismo para que fueran preparados a enseñarle a los jóvenes. En una ocasión hubo un profesor que se portó muy mal con uno de sus alumnos. Se portó muy mal porque le empezó a decir un sobrenombre desagradable. Y después sus compañeros también se lo decían. Así es que aquí era algo que no era permitido. Y por eso él decía, hay que educarlos con caridad y amor, no con ese tipo de actitudes. Otra de las cosas que a él le gustaba mucho era enseñar también con cantos, porque decía que el canto te daba alegría, el cantar te da alegría y también te acerca mucho a Dios. Ahora, él tenía una devoción muy fuerte hacia nuestra Madre Santísima. Recordarán que él mismo le dedicó su sacerdocio a María. Quiero decirles directamente de aquí del libro cómo le decía a sus compañeros. Les decía, todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Y todo por María para llegar a Jesús. Y así es como le decía a todos sus muchachos en estos lugares religiosos. Y también decía que también inculquemos su devoción a María, a estos jóvenes, para que ellos puedan llegar más fácil hacia Jesucristo. Porque la idea de Marcelino es que María nos acerca a Jesús. ¿Y cómo muere este beato? Bueno, aquí te vamos a contestar la pregunta número 3. Dice que a los 51 años, un 6 de junio del año 1840, fallece por este motivo. Él en los últimos 15 años había tenido un sufrimiento de gastritis aguda y esta gastritis después se convierte en cáncer y prácticamente él muere debido al cáncer que tenía en el estómago. Pero al morir dejó 40 casas de estas mismas relacionadas con María Santísima. Entonces su legado fue muy importante. ¿Qué te pareció la historia del beato Marcelino? Muy interesante, ¿verdad? Sobre todo es la primera vez que vemos una historia relacionada con un amor tan fervoroso y tan fuerte a María, pero él siempre nos recalca que él quiere estar en los brazos de María prácticamente, pero para que la lleve directo con su Hijo Jesús. Nunca le ha quitado a Jesús el lugar que le corresponde, porque recuerden que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Así es que si tu nombre es Marcelino, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un beato allá en el cielo que aunque tuvo problemas para estudiar, hizo tantas cosas por Dios y por María Santísima y tú llevas su mismo nombre. Quiero agregar algo, pero esto es a título muy personal. Conocí a un sacerdote también llamado Santiago Enríquez, más conocido de cariño como el Padre Coco. Y él también tenía este problema, porque en la mañana los sacerdotes a veces ni desayunan, se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde, ellos se malpasan mucho. Y este mismo problema de gastritis que después no se curó porque había más cosas que hacer y se fue complicando y también fue un cáncer de estómago. También falleció muy joven. Yo estoy segura que el Padre Coco está en el cielo con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te lo platico? Este sacerdote me ayudó muchísimo a acercarme a la religión católica. Y yo lo único que te digo es que hay que tener mucha consideración con ellos. Cuando puedas ayudarle, por favor, ayuda a tu sacerdote. No seamos piedra de tropiezo, seamos piedra para construcción. Y pues, yo me despido y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor
haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.